Hola, hola. Aquí haciendo The Millennial Pause porque es la primera vez que hago esto. Y bueno, el objetivo de hoy era pues hablar un poquito de dudas que tuvieran sobre el inglés. En este caso, pues está pensado para los hablantes nativos del español que han aprendido inglés y que pues tienen algunas preguntas. Entonces, tengo por ahí algunas preguntas que me han mandado por diferentes medios y también como preguntas recurrentes que normalmente los estudiantes me hacen. Así que voy a empezar con esas y si en algún momento ustedes se van uniendo por ahí y hacen más preguntas en los comentarios de Facebook, lo pueden realizar de esta manera también. También estoy en Zoom y por ahí hay un evento en mi timeline que tiene el link de Zoom, porque sí soy buena en multitasking, pero no excelente con algo nuevo que estoy haciendo como un Facebook Live. Entonces ya para en otras sí me pueden escribir, digamos, como, hey, mándame el link de Zoom cuando ya tenga esto dominado, porque es la primera vez que hago un en vivo en Facebook, ya había hecho en Instagram y estoy como figuring things out. Entonces, bueno, hay varias cosillas. Entonces, por ahí estoy viendo, es que no tengo acá en la pizarra, las preguntillas que he tenido hasta el momento. Entonces, tengo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre watch, see y look? Esos tres verbos que tienen que ver con ver. O sea, en español solo tenemos ver, ver televisión, ver, vuelvo a ver hacia allá y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En inglés, cuando decimos watch, normalmente nos referimos ya sea a películas que vemos en casa o a cosas que cambian, como por ejemplo, watch the news, ver las noticias. También está o sea, podemos usar watch como cuidar, como digamos angels watch over me, ¿verdad? Como los ángeles me cuidan. O podemos utilizar como could you watch my kid, ¿verdad? Como pueden eh, cuidar un ratito a mi hijo, ¿verdad? Por ejemplo, eso puede ser también con watch. Pero normalmente es como cosas en una pantalla, cosas que cambian. Por ejemplo, un video de YouTube puede ser watch, ¿verdad? Entonces, you watch a YouTube video. You don't see a YouTube video, a menos que estemos hablando como lo vi en la lista ahí. Eso es lo que podríamos, digamos, decir. Pero normalmente sí, cosas que cambian, the news, a movie. ¿Cuál es la única excepción de esto? La única excepción de esto es si la película la estamos viendo en el cine. Entonces, si la película es en el cine, sí podemos decir sí. O sea, cuando estamos en el movie theater, ¿verdad? Ahí sí podemos decir I saw a movie, ¿verdad? O cuando preguntamos si alguien ha visto una película, digamos, como have you seen, I don't know, all of a sudden I forgot all the movies. Este, have you seen no, hubo una película o una serie, entonces, por ejemplo, have you seen Game of Thrones? Entonces, han visto, ¿verdad? En ese caso, lo podemos usar como sí o el past participle que es seen, ¿verdad? Que es sí, so seen, ¿verdad? Have you seen Game of Thrones? Have you seen How I Met Your Mother? Etcétera. Y así, ¿verdad? Entonces, si es como películas, series, sí podríamos como preguntar con Have you seen, pero no vamos a, o sea, vamos a usar sí más que todo para las cosas que vemos en el cine. Entonces, esa es una diferencia. Bueno, ya vimos un poco de watch y un poco de sí. Otro uso de sí es como todo el ver que sea involuntario. ¿Ok? ¿A qué me refiero? O sea, si pasa una persona sin ropa enfrente de sus ojos, usted lo vio, pero no es algo voluntario. Eso cuenta como sí. Entonces, no es como algo que requiera prestar atención, ¿verdad? Es como usted ve porque tiene ojos y le funciona.
O sea, no es un ver como de prestar atención. Entonces, esa es una diferencia también. O sea, normalmente vamos a usar sí para muchas cosas así de forma muy general y que no requieran el prestar atención. Si ya yo utilizo look, entonces sería como da esa idea de volver a ver, como de turn your head and pay attention, ¿verdad? Entonces, como look, a bird is outside, ¿verdad? Entonces, o algo que esté en presente progresivo. Entonces, look, Pablito is singing, ¿verdad? Eso ya cuenta como sí, perdón, como look. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre esas tres palabras, esos tres verbos. Otra pregunta por ahí que me hacen es qué significan los auxiliares. Entonces, los auxiliares como does, como do, como did, bueno, y tenemos otros ahí como have, has y todo lo demás. Entonces, hay diferentes auxiliares, están los de presente, el de pasado y demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, el auxiliar por sí solo tiende a no tener un significado. Entonces, si yo digo, does she like pizza? ¿Verdad? A ella le gusta la pizza. Entonces, ese does está ahí como un relleno, ¿verdad? En español no los usamos. En español no decimos nada en el lugar donde va ese auxiliar en inglés. Solamente decimos, o sea, lo usamos como una oración y le hacemos la entonación, rising intonation, como para arriba, ¿verdad? Si no, o sea, no tenemos esa parte, ese part of speech que sean los auxiliares. En inglés necesitamos que estén los auxiliares. Si no, esa pregunta está gramaticalmente incorrecta. Obviamente, los nativos todo el tiempo se comen los auxiliares, pero eso es porque están hablando rápido. Estamos hablando si usted está hablando formalmente. Entonces, does lo usamos en presente para, para he, she or it, ¿verdad? Es que me quedé viendo la pantalla que alguien le dio like. Gracias. Pero ahorita no veo quién fue, pero gracias. Este, y lo usamos entonces en presente para he, she or it, ¿verdad? Do lo usamos en presente, pero para todos los otros sujetos, que son I, you, we y they. Lo que es did lo usamos para el pasado. Entonces, normalmente ocupamos ese relleno en las preguntas. ¿Cuándo vamos a ocupar ese relleno, ya sea de do, de does o did? Lo vamos a ocupar cuando su verbo, el verbo que usted está usando, no es ser ni estar. ¿Por qué? Porque el verbo to be es autosuficiente. Él es soila, él hace todo el trabajo solito, no acepta ayuda de nadie. Entonces, cuando tenemos una pregunta con el verb to be, normalmente usted nada más invierte el orden entre el sujeto y el verbo. Entonces, she is happy se vuelve is she happy, ¿verdad? Pero en el caso de otros verbos que no sean ni ser ni estar, vamos a necesitar auxiliares, ya sea do o does en presente y did en pasado. En el caso del verbo to be, es was, where en pasado, ¿verdad? Was para I, she, he, it, o where para ya lo que sería you, we o they, ¿verdad? Independientemente de si you es usted o ustedes, siempre lo tratamos como si fuera ustedes, ¿verdad? Entonces, igual el presente, que es am, is o are. Entonces, esos son los que vamos a hacer nada más como invirtiendo el orden del sujeto y el verbo. Pero para todos los demás verbos que a ustedes se le ocurran en la vida, comer, dormir, iba a decir otra cosa, pero luego me bajan el live, porque yo soy como súper vulgar para hablar, pero bueno, este, todos los otros verbos, así como salir a caminar, correr, eh, ir al baño, para no decirlo tan feo, todos esos son eh, verbos que van a necesitar un auxiliar.
Entonces tenemos otros auxiliares también para otros tiempos, ¿verdad? Como have o has, que cuando están en posición de auxiliar no son tener, ¿verdad? Sino que se vuelven haber. Entonces, como hicimos ahora en una pregunta, como have you seen Spider-Man, ¿verdad? Entonces, ¿has visto la película de la Hombre Araña? Entonces, ahí es has visto, ¿verdad? Entonces, have you seen. No es, no es tener, ¿verdad? Si ya es tener, lo vamos a anotar porque está en otro orden en la oración, sería como sujeto, have o has y el complemento, ¿verdad? Entonces, como she has a house. Ok, entonces va a ser diferente. Después, otros auxiliares que tenemos son los modals, ¿verdad? Los modales. Y los modals hay diferentes y esos los vamos a tratar un poco diferente. Entonces, can, could, will, should, would, todos esos tienen su particularidad de que el verbo que se use con ellos eh, va a tener que ser solamente en forma base. ¿Qué es forma base? La forma base de un verbo es solamente como el infinitivo, pero sin to. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el infinitivo de eat, de comer, es eat. O sea, no es to eat, ni eating, ni eats, no, es eat, así, pelado, solamente eat. Entonces, ese es el verbo en forma base. Siempre que utilicemos will, que utilicemos can, que utilicemos todos estos modales, que también son otro tipo de auxiliares, los vamos a usar en forma base. Entonces, ¿qué significan los auxiliares en el contexto de los modals? Pues solamente significan ya como digamos, la palabra, la traducción que ellos tengan. Por ejemplo, can, poder. Entonces, ¿de qué va a depender la traducción? ¿De cuál sujeto está ahí? I can, yo puedo. She can, ella puede. Y puede que el verbo que esté después. Could, por ejemplo, could puede ser podría o puede ser poder en pasado. Podía, pudieron, pudimos, todo, ¿verdad? Todas esas conjugaciones son could. Por eso es que el inglés es como un poquillo más fácil de aprender que el español en términos gramaticales. Obviamente, cada idioma tiene su nivel de dificultad, ¿verdad? No, no es como que, que me muero de risa y ya aprendí inglés. Pues sí, es bastante sencillo en muchas cosas y muy predecible, pero tiene su toque, sobre todo en pronunciación. Entonces, bueno, eso es parte de la historia con los modals. Ah, bueno, y hay algunos modals que no tienen eh, como la traducción exacta, sino que son una terminación. Por ejemplo, would, ¿verdad? Would es la terminación ia en, en español. Entonces, I would like a hamburger. Me gustaría una hamburguesa. Entonces, es ese ia. No tiene otra traducción, es ia. Entonces, los demás sí tienen, por ejemplo, will, que es como la terminación en futuro. Entonces, I will go, iré, ¿verdad? She will go, y ella irá, y así sucesivamente con los otros, eh, las otras terminaciones. Pero la mayoría sí tiene una traducción y bueno, pues ahí hay bastantes. Después les puedo poner por ahí un downloadable thingy, o sea, como algo para que descarguen con los cuadritos de los auxiliares más comunes y puedan como ahí practicar cómo se usa. Entonces, esa era una de las preguntas por ahí. Ya la próxima sí me voy a poner como a compartir pantalla y demás. Ahorita estoy como figuring out things de cómo funciona hacer un streaming de Zoom en Facebook. Ya vi que es un poquillo más fácil de lo que pensaba y entonces ya después puedo meterle más spice y más sazón a este asunto y compartir pantalla y demás. Pero bueno, esa era otra de las preguntas que tenía por ahí guardadas. Esta es buena, esta me gusta un montón. ¿Cuál es la diferencia entre pronunciar cerveza, oso, barba y ave? ¿Verdad? Que a veces pensamos que ave, o sea, que bird es solo pájaro, pero no es ave en general. O sea, penguin is a bird also. Entonces, vamos aquí, todos juntitos. Entonces, cerveza lo decimos beer.
Ve a ver si usted va al bar y le da un oso. No, mentira, no, que estuviera quién sabe dónde para que le den un oso. Pero bueno, entonces, beer. Sonreímos y, ¿verdad? Entonces, b, y, beer. Y es como que estiramos, como que tenemos una liga, ¿verdad? Es más, yo creo que yo tenía una liga por aquí, pero ya se me perdió. Ok, entonces, bueno, tengo una pulsera. Tengo que usar una pulsera. Entonces, beer. Beer, ¿verdad? Es como que siempre que tenemos una vocal antes de una consonante que vibra, por ejemplo, la R vibra, ¿cierto? R. O sea, aunque le hiciéramos en español como R, ¿verdad? Pero no, no lo estamos haciendo en español. Entonces, la R vibra, necesitamos estirar esa vocal, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, usted va a decir guisantes, entonces dice peas y como que lo estira. Ok, entonces beer. Después pasa algo similar con bear, que ese sí es oso, ¿verdad? Entonces ese es con E. La E en inglés es un poquito diferente que en español. No es tan E como, es que en español tenemos este asunto de que como que hablamos como guachaguacheado, y aún así la gente nos entiende, y es como el consumer story y la gente los entiende, pero en inglés eso no se vale, porque si usted dice, por ejemplo, soccer, está diciendo fútbol, como así, como fútbol de aquí en Costa Rica, la Liga Saprissa y todo eso. Pero si usted dice soccer, está diciendo un insulto, ¿verdad? Entonces, porque no abrió lo suficiente la boca. Entonces, igual, don't even get me started con beach como en playa y beach como la otra palabra, pero ahorita no puedo decirla mucho, yo creo, porque me pueden bajar el live. Pero bueno, el punto es que una es I y la otra es I. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, volviendo a beach y la otra, entonces normalmente a la gente le gusta ir a la playa o le gustan las vacaciones. Entonces piensen sonreír cuando es playa, beach. Y piense en cómo la cara que uno hace cuando quiere insultar a alguien es como you, ¿verdad? No, literal no está sonriendo cuando le dice un insulto a alguien, correcto. Entonces, esa es una manera de distinguirlo. Pero volviendo al ejemplo original, sería entonces en este caso bear. La E es un poquito más estirada. Entonces, ustedes han visto la boca de una rana, de un sapo, o sea, es como súper estirada. Entonces, imaginemos que lo vamos a hacer así como, y es como una E como seca, como E. Entonces, por ejemplo, si usted va a decir pet, entonces no es pet como en español, sino es como pet, porque tiene la P súper explosiva, que de hecho un tipsillo por ahí, se ve si tengo por aquí un papelito, sí. Digamos, un tipsito por ahí con las consonantes explosivas como la P, como la T, como la K, es que si usted las hace al inicio y las está haciendo bien, su papelito se tiene que mover, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pet, pet, es como una explosión de aire. ¿Qué no se vale? No se vale hacer pet y soplarlo, ¿verdad? Eso no se vale. Que porque estamos en trampa. Entonces, pet, ven que se mueve un montón, o si yo digo, no sé, Tom. Entonces, o sea, las consonantes explosivas al inicio de las palabras en inglés son como así, mueves un montón de aire. Ok, volviendo, because I ramble a lot, ¿verdad? Yo siempre saco un montón me salgo del tema, pero vuelvo. Es que tengo déficit atencional, pero I have learned to trust my rambling. Yo he aprendido a confiar en mis propias distracciones porque alguien ocupaba eso. Entonces, anyway. Ok, entonces ya dijimos que la E era como estiradita, entonces bear. Ok. Beard, como la barba de alguien, ¿verdad? Like in Santa Claus. Bueno, tiene que ser así de larga para que sea beard, ¿verdad? Entonces, sería igual y, ¿verdad? Como en beer de cerveza, ¿ok? Pero con una D al final. Y esto es muy importante porque en inglés tenemos algo que se llaman consonant clusters. Consonant clusters son grupos de consonantes que pueden estar al inicio, pueden estar en medio, pueden estar al final, pero sobre todo los que hablamos español tenemos que tener mucho cuidado con los que son al final, porque tendemos como a no
pronunciarlos. Y si yo me como esa D y no la digo y no la marco, entonces ya en lugar de decir barba, dije cerveza. Entonces, beer y beard, ¿ok? Ya, tiene que estar esa D ahí. Eso es importante. Después, por último, bird, que es la de ave, que no es solamente pájaro, sino ave, ¿verdad? Entonces, a penguin, an ostrich is also a bird, ¿ok? Y esa es bird, ¿ok? Y algo, otro tip importante acá es siempre que usted vea que hay una vocal antes de la R y esa vocal no sea A y no sea O, generalmente esa vocal es como que usted la ignorara y solo pronuncie la R. Va a ser R. Entonces, si yo ignoro la I en la palabra bird, ¿qué queda? Bird. Ahí está. Igual, por ejemplo, curve, que se escribe como curve, ¿verdad? Como el gimnasio este curves, ¿verdad? Que hay acá. Entonces, no me están pagando nada por mencionarlos, pues llamado lo primero que se me ocurrió. Entonces, curve, curve. Eso es porque me ignoro la U y quedo como curve, curve, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. Para pronunciar cualquier vocal, digamos, que esté antes de la R y que no sea ni una A ni una O. ¿Qué pasa con la A? La A generalmente es A, como, o sea, si usted le traquea aquí, ya lo está haciendo bien. Si le queda súper incómodo, lo está haciendo bien. Le duele aquí como los pómulos y la mandíbula y todo, y lo está haciendo bien, porque necesita como esa, al inicio es incómodo, ya después uno le agarra el toque. Pero entonces, por ejemplo, si yo voy a decir una palabra como party, ¿verdad? No es party, by the way, porque party es vasenilla, así como donde orinan los chiquitos, ¿verdad? Entonces no es party, es party o party. Si no nos sale, decimos party porque por si nadie nos paga por sonar gringos. Bueno, los call centers sí, pero digamos, no se necesita que sonemos American, solo se necesita seguir, digamos, pronunciando bien y que nos entiendan. No da lo mismo en cuál acento lo hace. Ok, entonces ese sería party. O por ejemplo, si usted hace la palabra car, entonces no es car, ¿verdad? Sino es como a car. Entonces soltamos acá car. Eso es algo importante. ¿Qué pasa con la O cuando lo que tenemos antes de una R es una O? Pueden pasar varias cosas. Una es que sea o como en shorts, ¿verdad? Como en short, así, the person is short, o shorts, the clothing item. Ok, pero en algunos otros momentos, o sea, cuando esa O, R lleva el acento, o sea, por ejemplo, en la palabra shorts, solo hay una sílaba, entonces consecuentemente esa es la que lleva el acento, pero si no es, digamos, si no es lo que lleva el acento y está en una sílaba no acentuada, generalmente las sílabas no acentuadas en inglés se reducen a sonidos chiquititos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo voy a decir contractor, que es como alguien que trabaja por servicios profesionales. Entonces, contractor, ahí se vuelve igual que las otras, ¿verdad? Voy a desconectar un toque mi compu porque ya se estaba cargando, pero ya lleva un rato ahí conectada y no quiero que se funda. Ok, entonces, contractor, er, no es contractor, ahí no es O. Entonces, ese es un tip ahí para pronunciar digamos, le diríamos en fonética como la schwa, ¿verdad? Que es el sonido schwa, que es como sacarse el aire, como, ¿verdad? Ese es el sonido schwa, que es el sonido más repetido en inglés. Se usa un montón y por eso de ahí sale mucho el acento de las personas de habla inglesa que se ponen a hablar español y que en lugar de decir nada, dicen como nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda sílaba acentuada
perdón, sílaba no acentuada en inglés, se vuelve a. Y lo mismo pasa en este caso, digamos, como en contractor o teacher, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, que en primer lugar hay mucho más vocales en inglés de lo que hay en español. Normalmente puede haber como 15 dependiendo de la región, porque a veces en ciertas regiones lo pronuncian diferente o tienen más sonidos y demás. Pero bueno, ese es un aspecto importante del inglés. Entonces ya cubrí beer, bear, beard y bird, un poco de la short, un poco de los auxiliares y por ahí les puedo dejar más material de eso. Ya vimos watch, see y look. Y por ahí tengo otro asunto hablando de la schwa. Entonces, la schwa es el sonido más repetido en el inglés y lo vamos a ver mucho en diferentes cosas, digamos, como si la palabra tiene U, por ejemplo, la palabra cut. Ese no es exactamente el mismo símbolo fonético, pero el sonido es como muy similar. Entonces, casi siempre que usted vea una palabra corta y esa palabra corta tiene una U, o sea, normalmente no es U, casi nunca va a ser U, solo en palabrillas como push o cushion, pero va en este orden. Si usted ve una palabra corta con U, normalmente va a ser a, como cut. Puede ser que a veces sea U, pero no es una U como en español, como redondita, como cuando se tira un beso o dice uva, ¿verdad? No es esa U, es U, como relaxed, o sea, usted no mueve absolutamente nada en su cara, no va a quedar así como el de mi pobre angelito, que es como, no, ¿verdad? O sea, nada, es como relaxed y U. Igual la otra I, por ejemplo, la I como del insulto que suena como playa, pero no es, ¿verdad? Entonces es como, I, o sea, totalmente relaxed y decimos la letra I. Ok, pero entonces normalmente la U no va a ser U, va a ser A. Si no es A, aquí es como si no es gallo es gallina, ¿verdad? Como dos o tres opciones. Entonces, eh, si no es A, va a ser U. ¿Verdad? Como esa relaxed. Y si no fuera eso, en muy pocos casos sí va a ser pero casi nunca. Por ejemplo, en el color como blue o en la palabra regla, o sea, como regla de disposición, ¿verdad? Rule. O las reglas de medir como ruler, ¿verdad? Entonces ahí sí puede ser pero no siempre va a ser. Ok, entonces, ¿qué pasa con las sílabas no acentuadas? Normalmente se reducen a ese sonido schwa, que es como me saqué el aire, como imagínense que usted se golpea la panza, entonces como, ¿verdad? Ese sonido. No es A, no es O, está como somewhere in between. Em, entonces, por ejemplo, en la palabra banana, usted no dice banana, todas las vocales igual de abiertas, sino que hace como O. ¿Por qué? Porque ¿dónde lleva el acento? En la na, en la primera na. Entonces, banana. Todo lo que no sea acentuado generalmente, obviamente hay excepciones, generalmente se vuelve schwa. Y en algunos diccionarios lo van a ver también como la I cortita, que sale como una I mayúscula, digamos, como si usted va a decir repollo. Acuérdense que repollo no es re chicken, como el anuncio Open English, ¿verdad? No es así. Entonces, el repollo es cabbage, ¿verdad? Entonces, es como cat, que esa es otra vocal que de hecho no tenemos en español porque, o sea, la mayoría de las palabras cortas con A, que no tengan una R, como car, ¿verdad? Las vamos a decir con, con esa A, ¿verdad? Entonces, esa es como pongo la boca como E, pero digo cabbage o cat, ¿verdad? Entonces es A. Entonces ahí sería cabbage. Entonces no estoy diciendo cabbage, ¿verdad? Y es otra cosa, la B es muy importante. No importa dónde esté la B en inglés, siempre la hacemos cerrando los labios totalmente. Cabbage.
cabin. Eh, no sé, ball, ¿verdad? Cab, no sé por qué estoy como con un sonido mucho, ¿verdad? Pero cab, que es como un taxi, ¿verdad? Taxi cab. No decimos cab ni cabin, no, no, siempre tiene que ser cabin. Ok, entonces, esos son por ahí los tips que tengo para ustedes hoy. Como veo que todavía no hay comentarios, entonces lo voy a dejar hasta acá y por ahí espero que surjan preguntas en algún momento. Y gracias porque vi que se estuvo conectando gente y cualquier duda que tengan sobre el inglés pueden ponerlo acá en los comentarios y para la próxima semana, entonces espero responderles. Estas son como preguntas acumuladas que tenía por ahí, como preguntas frecuentes, pero igual pueden efectivamente eh, seguir preguntando, em, ya sea acá en los comentarios o por mensajito en Instagram o por mensajito en Facebook. Bueno, Facebook ya si están acá ya saben cuál es mi página, pero si es en Instagram, ahorita tengo como 1000 páginas, pero la que más estoy usando es Existential Pisces, o sea, existential_underscore Pisces, por cierto, así se dice guión bajo en inglés, underscore. Ok, entonces quedamos listos para acá y nos vemos la próxima semana para más preguntillas. Bye.